Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. En este segmento de entrevistas tenemos un invitado especial. Se trata de Carlos Rivas, quien es representante de la organización Venezolanos en Curazao. Y con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes sobre esta migración, pero primero vamos a saludarlo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Buenos días, Ana, buenos días. Un placer estar nuevamente. Gracias por la invitación. Es más que un placer, es un honor el estar presente acá conversando contigo sobre la situación de los venezolanos en Curazao y en todas partes del mundo, porque realmente es una preocupación que tenemos cuando vemos lo que está ocurriendo en cualquier otra parte del planeta. Pero, Carlos, comencemos por esto. Últimamente se ha hablado de una posible reapertura del tránsito de naves, aeronaves entre Curazao, las islas de las Antillas Holandesas y Venezuela. ¿Esto de alguna manera significa algún cambio en la situación de los venezolanos que ya se encuentran en la isla, en Curazao? Bueno, naturalmente, la apertura del comercio aéreo pues, y del tráfico aéreo, tráfico en el sentido normal, correcto y concreto de la palabra. Trae muchos beneficios, por supuesto, para las personas que hacen su vida en la isla, especialmente los que están dedicados al comercio. Pero al mismo tiempo, pues, para las personas que están indocumentadas y que han sido detenidas y que no han podido ser deportadas por esa situación, se abre una puerta pues, y comenzarían las deportaciones. Naturalmente, nosotros no nos oponemos a todo lo que tiene que ver con la parte legal. Nosotros no aplaudimos que las personas entren de manera indocumentada, pero una vez que están acá, entendemos que son seres humanos y que hay que tenderles la mano, pues que tú no vas y menos nosotros, discriminar a la hora de ayudar a una persona en necesidad. Definitivamente sí, claro, va a traer posiblemente la persecución que hemos tenido, pues va a aumentar, se va a acelerar. Pues. Eso es una presunción pues que está basada en hechos pasados. Carlos, ¿cómo está la migración venezolana en este momento? ¿Cuál es su condición? ¿Se ha avanzado algo o sigue el número de denuncias sobre violación de derechos de esta población en la isla de Curazao? Bueno, Alan, permíteme comentar un poco sobre lo que ha sido el último informe de Amnistía Internacional de octubre del 2021, donde Amnistía concluye pues definitivamente en que la situación no ha mejorado. Hay un procedimiento de protección nuevo que no se ajusta al derecho y a las normas institucionales o internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, hay personas venezolanas que huyen de la crisis y que pasan automáticamente a estar en detención por un tiempo indefinido. Y en ese periodo sufren presiones para que firmen su consentimiento de deportación, porque los están deportando, bien sea vía República Dominicana o vía Colombia, Panamá, por otro país. Y tienen acceso muy limitado a asistencia jurídica. De las entrevistas que hizo Amnistía Internacional, eh, se pudieron dar cuenta que los funcionarios que son los encargados de hacer la detención son también los que están encargados de manejar este procedimiento de protección. Pero hay cosas allí que llaman poderosamente la atención. El Amnistía Internacional involucra, pues, no es que involucra, o sea, reseña pues, el hecho de que el gobierno de los Países Bajos contribuye con la autoridad de Curazao pues, a arrestar, custodiar y deportar a la gente que huye de Venezuela. Ahora, aquí hay que agregar que posterior a este informe, el gobierno de los Países Bajos se desmarca pues, y le dice al gobierno de Curazao que no va a seguir contribuyendo económicamente, que no va a seguir eh, enviando los recursos, mientras Curazao no deje de violar los derechos humanos. Las condiciones en las que estaban los sitios de detención eran terribles, pues eran condiciones infrahumanas. Entonces, eso básicamente te podría decir que no, la situación desde ese punto de vista no ha mejorado. Eh, no hay, no hay esa persecución, recientemente no se ve en estos momentos, porque hubo una decisión de la Corte pues, de liberar a un grupo de venezolanos que estuvo allí porque el sitio de detención no está en condiciones. Pero hay otros sitios de detención donde sí hay gente que está allí. Hay
las personas, una vez que las detienen, los hacen presentarse semanalmente en las oficinas de migración y están allí esperando que se abran las fronteras para ser deportados. Yo diría que no ha habido una mejora en ese sentido. ¿Qué están haciendo estos venezolanos que entran de manera ilegal a la isla? Entendemos que la situación económica se mantiene tan igual o peor que hace algunos meses cuando conversamos. Claro, recuerda que después de que comenzamos vino la situación del COVID y estamos en este proceso vino también la crisis de los containers y después de la crisis de los containers pues arrancamos con esta situación de guerra que económicamente pues ha impactado. Eso naturalmente ha afectado al gobierno de Curazao económicamente, a todos los gobiernos. Y a pesar de que hay que destacar allí pues, que en ese tiempo el- la migración, no solamente venezolana, sino de todos los países que hacen vida acá, él recibió pues una ayuda del gobierno de los Países Bajos a través de la Cruz Roja y la Oficina Internacional de Migrantes, que fueron quienes se encargaron pues, de distribuir estas ayudas. Sí, la situación eh, es bastante, se ha hecho más complicada. ¿Qué vienen a hacer? Sobrevivir, tratar de vender por sus redes sociales lo poco que puedan, tratar de, como decimos nosotros, matar tiritos, de ver qué se consigue. Pero claro está, la situación no está nada fácil. ¿Qué está haciendo el gobierno de Curazao con los grupos organizados que representan a los venezolanos en la isla? ¿Hay diálogo, hay conversación, hay la búsqueda de soluciones conjuntas, hay alternativas para mejorar estos problemas? Cuéntanos. Ha habido intentos de comunicación. Cuando digo intentos, pues de parte de las organizaciones, ha habido, recuerda que, bueno, estamos con un gobierno que no es el mismo de la última vez que hemos conversado, perdón, la última vez que hemos conversado, y no ha sido sencillo, no ha sido fácil, pues, poder entablar una comunicación con este nuevo gobierno. En lo que sí te puedo decir, y quiero destacar acá, es que en esas persecuciones que hubo, y esto es muy importante, no quisiera que se me pasara por alto, el, el gobierno, a través de las instituciones de migración y de control del trabajo, y todo, el Departamento de Labores y todo, cuando ha ido a hacer los controles, ha pedido públicamente, porque eso ha salido por todos los medios, ha pedido públicamente al ciudadano local que se una en esta cuestión. Ha pedido al ciudadano local que denuncie, que donde vea a una persona con aspecto de indocumentado, y creo que han llegado a mencionar aspecto latino también, que por favor denuncien, que denuncien ante las autoridades para entonces proceder a ir a buscar a estas personas. Entonces, lo peligroso que es tratar de involucrar, ya con los problemas de xenofobia que sabemos que existen en diferentes partes, involucrar al ciudadano en esto que es responsabilidad única y exclusivamente de las autoridades, me parece que más que responsabilidad es una irresponsabilidad lo que ha venido tratando de hacer el gobierno. ¿Qué propone específicamente la organización que representa para el tema de la migración? ¿Cuáles son los puntos esenciales de la propuesta que ustedes han querido realizarle al Estado curazoleño? Bueno, fíjate, yo no diría la organización a la que yo represento, que trabajamos en conjunto bajo el paraguas de la R4B, Response for Venezuela, y recientemente unidos con PADF también, incorporado la Pan American Development Foundation. Y el planteamiento sigue siendo el mismo, pues el reconocimiento como refugiados para que estas organizaciones puedan operar, para que se puedan buscar soluciones juntos. Todo pasa por reconocerlos como refugiados. En ese momento, pues, entonces, en los planes pueden fluir las ayudas al mismo gobierno para las contribuciones que vienen al mismo gobierno para atender esta situación, pues puede fluir, pero mientras no se dé esa situación, definitivamente no. Entonces, ¿qué se pide por ahora? Lo básico, flexibilidad, que cese la persecución, el respeto a los derechos humanos. Eso sería básicamente, y lo más coyuntural, pues pasaría por el reconocimiento como refugiados. Ahora, dime una cosa, en términos generales, la situación de los venezolanos impide el acceso a todos los servicios, salud, educación, formalización. No hay ni siquiera un plan de formalización de los venezolanos que ya habían llegado y ya tienen tiempo allí.
Un plan como tal no lo hay, pero hay que decir y hay que destacar eso también. En la parte de educación, pues acá todos los niños tienen derecho a educación, indocumentado no. En las escuelas no te le van a estar exigiendo que tienen que tener documentación legal. Lo único es que, y es una de las luchas que se viene dando, que no reciben su diploma, ¿no? Y se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Em, por lo demás, ellos tienen el derecho a la salud, no la tienen porque eh, el hecho de que tú no tengas un seguro, el hecho de que tú no tengas una documentación legal, no te permite acceder a las instituciones de salud del Estado. Entonces, cuenta con una clínica, yo diría, sí, de atención primaria, Salud Patur, que es una de las clínicas eh, que promovida pues, por el R4B, que ha sido levantada con el esfuerzo de la organización del R4B, y que donde ellos pueden recibir, pues, eso, atención primaria. Pero una vez que las cosas se complican, pues, si no te comprometes, si no firmas una deuda impagable en el hospital, pues definitivamente no te pueden atender. Y es así, no te van a atender. Carlos, ¿cuántos venezolanos hay actualmente en la isla según los cálculos que usted tiene? Fíjate, Alan, el R4B, y eso está en la página del R4B también, en, normalmente estima sus cifras basado en información que da el gobierno, información oficial. En Curazao no se tiene información desde 2017. Eso hace pues que estemos hablando de 19.000, eso en función de ese cálculo, ¿no? Sin embargo, yo te pudiera hablar de la cantidad de atendidos, la estimación, pudiéramos hablar de 12.000. Eso no quiere decir que eso es lo que hay. Recuerda que el indocumentado no busca ayuda a las instituciones, por lo menos acá en Curazao, y si no tiene un problema. ¿Por qué? Por el temor, pues por el temor a exhibirse. La persona bien documentada sabe que está en riesgo y no se va a acercar a nadie a menos que tenga una necesidad. Entonces, esas personas en necesidad que se acercan a organizaciones, sí, pudiéramos hablar de 10.000, 12.000 aproximadamente. Pero la cifra oficial de la FOBI, por los 19.000. Hay otro aspecto también importante, y es el tema de que se mafias que viven de este tráfico ilegal de personas. ¿Ustedes han tenido alguna percepción de este fenómeno? Bueno, Alan, cuando el río suena es porque piedras trae. Se ha comenzado a hablar mucho de ese tema. Nosotros no podemos hablar de contacto porque no nos van a venir a buscar en esa discusión para hacer denuncias y todo este tipo de cosas. Es un tema bastante delicado, pero definitivamente el tema está sonando y está sonando en los medios locales. Entonces, yo creo que allí es necesaria una investigación. Sí, ha salido lo del el comercio ilegal, el tráfico de cualquier otra cosa entre Venezuela y Curazao, utilizando Curazao como puente, pues, y esas son otras investigaciones que corresponden a las autoridades. Nosotros allí no tenemos mucho que hacer que no sea bajo ciertas normas permitidas por la ley de poder ayudar a las víctimas, poder socorrer, ayuda que nos soliciten en el área psicosocial, en el área legal, eh, económica, siempre y cuando esté al alcance de las organizaciones, pues es lo más que podemos hacer. Cuando el venezolano y el curazoleño empiezan a hablar de una reapertura del tránsito entre ambos extremos, ¿qué genera esto dentro de la población de Curazao? ¿Qué percibes tú para la población de Curazao escuchar estas noticias de que vamos a una reapertura del tránsito marítimo y aéreo? Bueno, fíjate, el, la unión, los lazos históricos que hay entre venezolanos y Curazao es bastante grande. Muchos venezolanos tienen un primo, un amigo, una novia, unos hijos en, en Venezuela y viceversa. De manera que esos lazos están allí, pues, y la posibilidad de poder estar viajando de un lado a otro, la posibilidad de poder hacer comercio, de poder ir a comprar en Venezuela, que les queda más cerca, pues naturalmente es una ventaja. Cuando hablamos de xenofobia, que es válido tocarlo con respecto a esta pregunta, cuando hablamos de xenofobia, pues, tenemos que ser claros en que el ciudadano curazoleño
no podemos decir que existe eso en la ciudad corazoleña. Hay una intención de crear una matriz de opinión xenófoba que viene de personas que tienen, son influencers no en el contexto que se les da hoy en día. Son personas que los medios, podemos decir, hay algunos medios que están tratando de crear desde hace años una matriz de opinión xenófoba, pero el pueblo de Curazao no, recuerda que las personas que llegan acá viven en sitios alquilados por personas curazoleñas, utilizan el transporte de personas curazoleñas, van a comprar en los negocios de personas curazoleñas, de manera que le ayudan a mover su economía, y esto lo tienen claro. El problema habrá, sí, claro, ciertos grupos, no necesariamente muy grandes. El problema está en, ellos lo ven con buenos ojos, el problema, sigo insistiendo, de la xenofobia está en algunas personas que, quien ve tú a saber qué fines pueden estar persiguiendo y que consideran que esto les sirve para lograr. Carlos, finalmente, esto sin duda alguna pues trae el tema consular, el tema de las visas de turismo. Esto yo me imagino que con el tema de los venezolanos se va a endurecer o ya se endureció las medidas para restringir incluso la visita legal o la visita turística de un venezolano a la isla Curazao. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, estás en lo cierto. Ya eso ocurrió, ya la solicitud de visa con requisitos, algunos difíciles de cumplir, está allí. Pero además de eso, bueno, no creo que se pueda poner peor porque a esto se le une el cierre de la frontera, porque hace que el que quiera venir tenga que comprar pasaje por otro país y eso le va a salir extremadamente caro. Entonces, esperemos que no haya sorpresa, que no creo que pueda ser peor porque ya está implementado. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Rivas, representante del grupo de venezolanos que está trabajando a favor de la migración y de los grupos de venezolanos en la isla de Curazao. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti, Alan, en nombre de la Fundación Benes Curazao, quien preside Jennifer Fontes y me acompaña la señora Ana Madero. Somos tres personas que estamos allá, pero que estamos trabajando, como te decía, conjuntamente con Response for Venezuela, con R4B, donde nos acompañan 13 organizaciones. Entonces, muchísimas gracias en nombre de todos y de los venezolanos pues, que están acá porque permites visibilizar en tu sitio de acción, en tu lugar de acción, lo que se está viviendo acá.